cosas que pasan, ¿qué vamos a hacer? Era mi Microsoft que estaba muy viejo. La tengo que volver a instalar, pero no importa. Bueno, el día de hoy ya empezamos con las exposiciones. Como les digo, yo los he ayudado, igual ellos han investigado, ¿no? Kevin está con unos problemitas, ¿no? No sé si les ha dicho o si logró entrar, pero me dijo de que estaba con unos problemas de fuerza mayor, que no sé si logró entrar o no, pero me estaba escribiendo. Eh, los del grupo es Alejandro. Además de usted, Alejandro, ¿quién más le toca exponer, por favor? Mi grupo es Valeria Ya, y Diana. Diana, ya, aquí está Miguel Ángel, faltaba. No me acuerdo. Doctora, exponía mi grupo ahora. No, expone esquizofrenia. Usted es, creo, psicosis, ¿no, Leonardo? ¿O qué grupo es usted? Ajá, psicosis creo que es. Las otras psicosis, ¿no? Sí, me voy a fijar ahorita. A ver, ya, porque el grupo 1 era solo esquizofrenia, ¿no? Que era Bueno, Alejandro. Dígame, doctora, Alejandro. ahí Dígame, en Alejandro. el PowerPoint que mandó decía que nuestro grupo era esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, decía. No, Alejandro, solo Ya, era esquizofrenia, le cuento. espectro de la esquizofrenia, eso decía, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos Sí, psicóticos. se llama así en el libro, pero le cuento que es solo esquizofrenia. Los otros trastornos psicóticos los pueden mencionar, pero si usted se da cuenta están muy poco mencionados, ¿no? Los otros Sí, están más ya lo especificados en el segundo tema, o sea que no se preocupe. Ya, no se preocupe, ¿no? Pero en el segundo tema del libro, que es las otras psicosis, sí está más a más profundidad los otros tipos de psicosis, ¿no? Que son los trastornos delirantes, ¿no? El esquizofreniforme, el episodio psicótico, ¿no? Breve, ¿no? O Sí, inclusive la psicosis en manía, ¿no? los Pero si signos ustedes del lo tocan, acompañante. no hay problema, ¿no? Porque igual hay que profundizar un poquito para diferenciar, ¿no? Con la esquizofrenia y mientras más lo toquemos, mejor. Entonces, ¿están listos, Alejandro, o quiere esperar un ratito? No sé si están todos sus compañeros. ¿Están todos, disculpen, del grupo? Sí, ¿Ya? Entonces, pueden empezar, chicos. Les dejo, ustedes Valeria, pueden Diana, están. compartir. Ya, el que la tenga la diapositiva puede comenzar. No creo, no, es que no, creo que mi compañera no están. Diana, Valeria, ¿están ahí? Diana sí, Cordero. ¿Diana está? yo sí. ¿Quién más Sí, falta? Sí, Está Diana después. igual. Ah, ya. Entonces, ¿quién la tiene, chicos? Fíjense la diapositiva para que la pongan. Cualquiera la puede poner. O pásenmela ahorita por WhatsApp y yo la pongo también, ¿no? Depende de ustedes. Ahí está. ya. Perfecto. Ahora hay que agrandarla, ponerla como, ¿cómo se dice? Para presentación, ¿no? Eso. Les voy a quitar el audio mío porque mi perro está ladrando para que ustedes puedan comenzar, ¿ya? No se pudo agrandar. Le cuento que no. A ver, intente de nuevo. Ahí tiene que apretarle. No, doctora, que le pongo acá a pantalla completa, pero ¿No quiere? A ver, sálgase de nuevo y trate de volver a compartir. ok. No la saque la diapositiva. Le sale una pantallita, ¿no ves? Donde es compartir una X y de ahí vuelva a compartir. A ver, unas veces pasa. Ya, ahora inténtelo. Ya le hice clic. En mi pantalla se ve que ya está grande, pero en el ¿Ustedes Teams lo no se ven ve. grande, chicos? ¿Alguna otra persona me puede decir No, si no solo veo yo lo grande. veo pequeño? Está ¿Cómo? normal, doctora, no está convertido en pantalla grande. Está chico, ¿no ves? Compártelo en modo screen, chicos, modo screen, compártelo porque está mal el Sí, Teams. tiene que compartir modo screen. Está mal el team, ¿no? No solo es que a mí me está fallando, ¿no? No, doctora, es que hay varias opciones para compartir pantalla y siempre es la primerita, la modo screen.
Ya. Ya, a ver, no sé si Alejandro lo escuchó. A ver si puede. Ahora sí, agrandalo, Alejandro. ¿Puede? No. Algunas veces es la computadora, porque a Es mí eso. me fallaba, era con mi computadora. ¿Alguien más lo tiene, Alejandro, de sus compañeras? A ver, para compartir. En el grupo, pero no sé si lo podrán proyectar. Yo querés, si te lo comparto si querés, Alex. Pásamelo. Por Ya, favor. Leonardo, si puedes, porfa. Ya. Ayúdanos en eso, por favor, denos la mano. Gracias, ahorita te lo paso. Ya te lo pasé, bro. Ya venga, lo comparto. Tengo que Ya. descargar. Ahorita va a cargar, Alex. Y una vez haga la reflexión, voy a apagar mi audio para que no se escuche después. Ya. Alex, se ve, ¿no? Sí, se ve, pero todavía no se agranda. Ya, voy a agrandar y me avisas. Y voy a apagar mi Ok, audio. vale, bro. Gracias. Ahora sí. Ya. Ya. Gracias, Leonardo. Yo igual voy a apagar, chicos, mi audio para que ustedes estén en libertad de exponer. Bueno, doctor, bueno, entonces empezamos. Buenas noches a todos. Bueno, nuestro tema de exposición es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los expositores de mi grupo son Valeria Fernanda Cabrera, Diana Cordero y mi persona Alejandro. Bueno, empezamos con la introducción. Eh, los trastornos psicóticos son un grupo de trastornos que se pueden se pueden clasificar en varios tipos. La mayoría es la que afectan lo que es el sentido mental, el sentido de cognición. Así que en este momento hablemos de lo que es la esquizofrenia. En este trastorno psicótico de la esquizofrenia se caracteriza más por una pérdida del contacto con la realidad, es decir, que la persona en sí puede padecer una percepción en una realidad alterada, que él cree que es cierta, aunque le demuestren a ella misma que no es, o que otras personas le demuestren que no es, él está aferrado a esa realidad. Eh,
Quien lo sufre puede ver, sentir y también lo puede asumir como cierto, a pesar que le demuestren evidencia de lo contrario. Esta sensación de irrealidad les genera angustia, nerviosismo y en algunos casos hasta se ha podido llegar a ver a estos pacientes al borde del suicidio o el suicidio en sí. Este comportamiento es muy desorganizado y negativo. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a lo que es un poco de la etiología de la esquizofrenia. En sí, todavía no se ha podido descubrir una causa, o sea, específica que pueda decir que es el causante de la esquizofrenia. Pero sí tiene una base biológica, o sea, estudios revelaron que hay una base biológica, una evidencia que en la esquizofrenia se puede observar alteraciones de la estructura encefálica y aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales, el algadezamiento de la corteza y reducción de algunos hemisferios. Acá en la imagen podemos observar, no sé si lo pueden ver, pero ahí en la izquierda se ve lo que es las vías de dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas, en donde acá en la esquizofrenia se reveló con estudios que predomina más en estos lados, o sea, la afección de la esquizofrenia ocurre en estas vías nerviosas, sensitivas nerviosas. Ahí paremos un Siguiente. poquito, Alejandro, porque ustedes retrocedamos. Ustedes pueden ver que en rojo están lo que son las vías serotoninérgicas, por donde está pasando, les está mostrando desde dónde vienen hasta hacia dónde van recorriendo las partes del cerebro. Ustedes lo están viendo, ¿no? Que pasa desde la base del cerebro, la serotoninérgica, hasta la parte frontal, va yendo hasta de clín a cola al cerebro, ¿no? Está en rojito, ¿no? Ahora la dopaminérgica está en azul. También viene la parte, ¿no? De las bases del cerebro, que está el cuerpo estriado, la sustancia negra, ¿no? Como lo podemos ver. Y de ahí se va repartiendo, ¿no? A todo lo que es la corteza frontal. Tenemos que darnos cuenta que la corteza frontal tiene específicamente ciertas funciones, ¿no? Desde estructura, desde motivación, desde organización, ¿no? Para el trabajo y para la funcionalidad de la persona, la corteza frontal es una de las más importantes y se puede decir que en el ser humano una de las más desarrolladas. Inclusive gran parte de nuestras habilidades sociales están en esta corteza frontal y prefrontal, o sea, en el neocórtex, donde el ser humano lo tiene más desarrollado, es el neocórtex. Y justamente una de las vías, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Que exactamente no sabemos, porque nosotros sacamos tomografía y todas esas cosas, y no se encuentra como que haya, por ejemplo, un tumor, ¿no? O que haya un derrame cerebral. Hay teorías, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta, gracias a los medicamentos que se dan, que hay alteraciones en ciertas vías de los neurotransmisores, ¿no? Y con el tiempo se van dando, porque al comienzo estas alteraciones no van a salir, pero con el tiempo hay una alteración de la estructura encefálica, especialmente aumento de los ventrículos, que también se da en demencia, o sea, hay un deterioro cerebral. Y eso hace que haya un deterioro, que haya aumento de los ventrículos, adelgazamiento de la corteza, como si fuera una demencia, ¿no? Porque eso pasa en la demencia, ¿no? El deterioro de la esquizofrenia es ese. Reducción del tamaño del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo. Y lo principal que se cree es los cambios en la neuroquímica, ¿no? Especialmente la actividad alterada de transmisión de la dopamina, porque la dopamina está muy relacionada con el placer, ¿no? Pero también con la alerta y otras cosas, ¿no? Justamente la cocaína es se dice que una de las cosas que más activa es una descarga dopaminérgica, ¿no? Por eso es que la persona está más despierta, ¿no? Con la cocaína, ¿no? Y justamente dice, y se ha logrado ayudar a estas teorías, ya que los medicamentos que nosotros damos son antidopaminérgicos, ¿no? Y con eso mejoran muchos de los síntomas de la esquizofrenia. Y el glutamato es el neurotransmisor que se considera el mayor excitador del sistema nervioso, porque nosotros tenemos neurotransmisores que son depresores y excitadores, porque nosotros tenemos los ciclos, ¿no es cierto?, de alerta y de sueño, ¿no? Entonces justamente se han encontrado que estos dos neurotransmisores justamente
están muy alterados. Y aquí en este cuadro es bonito porque aquí la tenemos igual las vías glutamatérgicas que están en amarillo. Y ustedes pueden ver también que vienen desde, ¿no?, el núcleo del RAFE, ¿no?, y el hipocampo, o sea, bien de adentro del cerebro, que son las bases cerebrales, ¿no?, bien profundas, ¿no?, la parte del cerebro más primitivo. Y vamos viendo cómo va saliendo hacia la corteza, ¿no? Porque el glutamato, es el principal neurotransmisor activador, ¿no? Y también, como decía Alejandro, tenemos los factores de riesgo genético, pero estas vías son importantes que se den cuenta más o menos y las vean, ¿no? Porque realmente nos damos cuenta, las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas son de las más estudiadas porque las vías serotoninérgicas también se las ve en depresión, ¿no? Porque uno de los otros grandes fármacos que vemos son justamente actúan en la serotonina, ¿no?, que son los IRS, ¿no?, los inhibidores selectivos de la serotonina. Por eso estas dos vías, la dopaminérgica y la serotoninérgica, son importantes, y aunque no crean, están muy relacionadas. Es como que cuando se altera una, de alguna manera se altera la otra. Tienen como un sistema de feedback, ¿no?, de que cuando una está mucho, la otra baja. Todo lo que sea hormonal en el cuerpo o químico tiene como un equilibrio, ¿no? Y cuando se rompe el equilibrio en uno de estos neurotransmisores, se ve que los demás también se ven afectados, ¿no? Por eso es que muchas veces, como decía Alejandro, algunos pacientes con esquizofrenia muestran conductas también depresivas e inclusive intentos suicidas, ¿no? Porque se puede tener una persona con esquizofrenia y que tenga depresión. Claro, una persona que de repente está bien y empieza a darse cuenta que no es la misma persona de antes y está sufriendo todo este deterioro, porque al comienzo ellos empiezan a notarlo. Y ya después, por último, su vida deja de tener sentido, ¿no? Porque pierden muchas cosas, ¿no?, que ya vamos a ver cuando Alejandro nos muestre, ¿no? Pero la principal vía justamente, como decimos, ¿no?, es la dopamina y glutamato, aunque en realidad se han hablado mucho de todas las aminas, pero en especial de esta vía azul, que es la dopaminérgica. Ahora sí, Alejandro, continúa. Anterior, brother. Bueno, continuando lo que decía la doctora, como le decía la doctora, los antipsicóticos atípicos son los que más actúan en la serotonina y también causan un bajo cambio en lo que es la serotonina, y eso es lo que ayuda. Hay también dos tipos, ¿no?, antipsicóticos atípicos y típicos. Pero en conclusión, en la etiología se demostró recientemente que se causa un cambio neuroquímico en el cerebro, en lo que es la transmisión de la dopamina y el glutamato. Bueno, ahora va a continuar mi compañera. Perdón. Gracias, Alejandro. Siguiente, por favor. Yo les voy a explicar un poquito sobre los tipos de esquizofrenia. Vamos a tener la esquizofrenia paranoide. Este tipo de esquizofrenia es la más frecuente y se va a caracterizar por tener ideas delirantes y alucinaciones auditivas. Siguiente, por favor. Vamos a tener la esquizofrenia catónica, que externamente se caracteriza por una falta de movimiento y expresión del paciente. Bueno, el paciente puede permanecer inmóvil o con movimientos repetitivos durante días y semanas, en los casos más graves. Internamente, el paciente padece una tormenta de ideas que en ese momento le desconectan. Se desconecta prácticamente del mundo exterior, ya que es muy común que en estado catónico el paciente no muestre alguna respuesta ante estímulos externos o intensos. Hipofrénica o desorganizada, el comportamiento desinhibido del paciente no es adecuado al contexto. Puede reírse ante malas noticias, hablar a destiempo, llorar sin causa aparente. El lenguaje es incoherente y desorganizado, siendo en ocasiones muy difícil entenderles. Y no muy buen pronóstico en él. Siguiente, por favor.
En la esquizofrenia indiferenciada no existe ningún síntoma caracterizado de este tipo de esquizofrenia. Cualquier síntoma de todas las anteriores ya mencioné. Siguiente, por favor. Este tipo de esquizofrenia, como su nombre indica, se va a caracterizar por los síntomas que deja un episodio anterior de esquizofrenia o incluso los síntomas resistentes al tratamiento, que aún están presentes, que tienen difícil tratamiento. Mi compañera va a seguir. Buenas noches, doctora. Compañeros, buenas noches. Yo voy a hablar de los síntomas. Los pacientes con esquizofrenia en general han tenido síntomas psicóticos con media de 12 a 24 meses antes de acudir a la consulta médica. Pero el trastorno en la actualidad suele reconocer un periodo antes o más temprano. Los síntomas de esquizofrenia deterioran típicamente la capacidad de realizar funciones cognitivas, motoras, complejas y difíciles. Por lo tanto, los síntomas a menudo crean una clara interferencia en el desempeño laboral, las relaciones sociales y el cuidado de sí mismo. El desempleo, el aislamiento, el deterioro de las relaciones y de la calidad de vida son resultados frecuentes. Los síntomas de la esquizofrenia están subdivididos en síntomas positivos y los negativos, lo que son los más importantes. También están los síntomas cognitivos y los síntomas afectivos. Los síntomas positivos vendrían a ser lo que son alucinaciones, delirio, desorganización de pensamiento, alteraciones en el comportamiento. Los síntomas negativos son la asociabilidad. Ahí no, muy chiquitito lo veo ahí. Ya, le voy a corregir una cosa, Diana. Los Sí. síntomas negativos, no, en donde está, no es que sean Sí. los más importantes, es que son los más, es lo que hace característico la esquizofrenia, porque los síntomas positivos son igual de importantes y son los primeros en realidad que encontramos, ¿no? Pero los síntomas negativos, ¿no? Cuando se van dando, que yo los voy a explicar si usted no lo entiende, eh, son los que marcan y pueden diferenciar una esquizofrenia de otro trastorno psicótico, porque no todos los trastornos psicóticos tienen esos síntomas negativos, ¿no? El problema de la esquizofrenia o las esquizofrenias, como estaban explicando sus compañeros, se les dice las esquizofrenias porque no hay un solo tipo, ¿no? Por eso se las juntó prácticamente, pero prácticamente son como varios tipos de enfermedades que ahora se les dice el espectro esquizofrénico, ¿no? ¿No? Que puede ser más de tipo paranoide, más de tipo desorganizada. ¿Qué significa el paranoide? Es que es más un delirio estructurado, ¿no? Que es específicamente que lo persiguen, es suspicaz, es desconfiado, ¿no? El desorganizado que va más a los síntomas negativos, afectivos y cognitivos, ¿me entienden? O sea, va más hacia algún lado, ¿no? Como explicaba la compañera, ¿no? La esquizofrenia se divide en estos cuatro, ¿no? Pero los síntomas positivos, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Que era una forma que siempre nos decía como para ayudarnos para entender, lo positivo es lo que se suma, es lo que no tenemos normalmente o no deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, que yo escuche voces que la demás gente no ve, ¿no? Eso es lo que se está sumando, ¿no? Que yo tenga ideas delirantes, ¿no? Eso es lo que se suma, ¿no? Una idea racional que la otra gente no lo va a entender algunas veces. Que mi pensamiento se desorganice y que tenga comportamientos bizarros. Por ejemplo, ¿qué es una alteración del comportamiento? Un comportamiento bizarro, por ejemplo, es que una persona vaya y se desnude en el patio de su casa, ¿no? No lo entendés, nunca lo había hecho, ¿no? Y cuando le preguntas, te va a decir, porque, qué sé yo, porque me lo ordenó Satán o cualquier cosa que va a ser más extraño aún, ¿me entiendes? O de repente simplemente tienen alteraciones como que se aíslan de la gente, ¿no? Ya no son tan comunicativos, ¿no?
tienen un distanciamiento, son más indiferentes, ¿no? Esas son las alteraciones del comportamiento. Los síntomas negativos, ¿no? Usualmente es la sociabilidad, lo que estábamos hablando, es lo que pierde, ¿no? O sea, yo soy una persona que tengo ciertas facultades, ¿me entiendes? Por ejemplo, habilidades sociales. Esta persona, no es porque ella quiera que se vuelva desamable o que se vuelva apática, ¿no? O que no sea graciosa ni agradable. Es que ella pierde esa habilidad, ¿no? Cerebralmente. Por eso empieza a ser asocial, ¿no? En primer lugar, pierde el interés, pero además pierde esas habilidades sociales, que las habilidades sociales son también habilidades cerebrales. La anedonia es que pierde el placer. O sea, las cosas es como, este síntoma se lo comparte con la depresión. La persona no siente placer haciendo las cosas, pierde placer en las cosas. No siempre es tan triste, pero simplemente le vale, porque, o sea, es como que lo que antes le gustaba, les deja de gustar. Eso es la anedonia, la pérdida del placer, ¿no? La abolición en realidad es abulia, creo que lo han puesto mal, ¿no? O en el libro estaba así. La abulia es la pérdida de voluntad. La persona, por ejemplo, como usted, Diana, ¿no? Viene a estudiar medicina, está motivada, hoy estaba motivada para hacer su exposición. Puede ser que esté nerviosa, pero la motivación de pasar la materia hace que usted, a pesar de sus nervios, ponga, ¿no es cierto? O a pesar de que no pueda leer, trate de leer, digamos, ¿no? Eso se necesita voluntad, ¿me entienden? Una fuerza, ¿no? Que nos motive, ¿no? Estas personas pierden, o sea, personas que eran profesionales o que tenían muchos planes, que eran muy inteligentes, pierden esta capacidad de voluntad. Es como que les pesa el cuerpo, no quieren hacer nada, no quieren ni bañarse, así con eso. O sea, es muy típico del esquizofrénico crónico que el familiar pelee porque el paciente no le apetece bañarse, o sea, no le da la gana. Y es como que miércoles una pelea porque no tienen, y ellos dicen, es que cuando no tomo mis medicamentos o cuando estoy en mi crisis, no puedo ni bañarme, doctora, no tengo ganas, ¿no? El aplanamiento afectivo, que van perdiendo la afectividad. O sea, ustedes ven a esta persona y empiezan a ver, ¿no? Que muchos la comparaban, aunque no siempre es bueno comparar, pero para que lo entiendan, con la cara parkinsoniana, porque ustedes saben que con el Parkinson se va perdiendo, ¿no? La movilidad de la cara, y la persona casi llega a estar medio paralizado y no muestra afectividad. Entonces es como una cara que no muestra ni placer ni displacer, ni amor ni desamor, nada. Es una indiferencia afectiva prácticamente, no se le llama el aplanamiento. Ustedes ven su mirada y no saben si a ustedes les cae bien, si no les cae bien, si les interesa, si no les interesa, ¿no? Entonces el esquizofrénico, especialmente el crónico, va a tener esa fase de desinterés, de aplanamiento afectivo, ¿no? Y la alogia, ya que eso es otra cosa, ¿no? Como le digo, algo importante, si ustedes ven en todas estas palabras, si se dan cuenta, la mayoría empiezan con A, ¿no? Y antes por eso se decía que eran las A de la esquizofrenia. La logia es la alteración de la forma y el contenido del pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué? Porque algunas veces estas personas pierden la coherencia para hablar, y lo que les dicen no solo que es delirante, sino que muchas veces puede ser incoherente. Pueden ponerse a repetir palabras como a, o repetir lo que ustedes dicen, ¿no? O simplemente decir palabras sin sentido, ¿no? Pero empiezan a tener esto, que es una pérdida de conexión, y eso también es una capacidad cerebral, ¿no? Por eso les digo que en los síntomas negativos, acuérdense de las A, ¿no? Abulia, asociabilidad, también había apatía, ¿no? Porque como no tienen aplanamiento afectivo, no tienen motivación, no son sociables, o sea, no les apetece nada, entonces son apáticos también. Y los síntomas cognitivos, que es lo que nosotros tratamos de conservar, por lo menos, ¿no? Es que estas personas también pierden la capacidad para poner atención, pierden también de almacenar las cosas, o sea, no pueden estudiar como ustedes y yo, digamos. Y también tienen dificultad en las funciones ejecutivas, porque como ustedes vieron las vías dopaminérgicas, por eso es que se las mostré, el frontal cumple muchas de esas funciones cognitivas, en especial las funciones ejecutivas. Si ustedes se ponen a leer las funciones del frontal, lo van a encontrar. Y como las vías dopaminérgicas pasan, o sea, tienen mucho que ver con el frontal, cuando se afectan, y el glutamato, que es el principal activador, se afectan todos estos síntomas.
Y los síntomas afectivos es que por todo esto que está pasando, aunque ustedes lo vean con aplanamiento afectivo, que esta persona no se baña todo, hay una persona adentro, ¿no? Que empieza a sentir ansiedad, ve que todo el mundo se realiza, se casa, tiene una profesión, pero ellos se van quedando ahí y ahí. Entonces empiezan a tener ansiedad, empiezan a tener depresión y pueden tener ideas suicidas, ya sea por el tipo de delirio o porque simplemente su vida dejó de tener sentido, ¿no? Es importante que se los explique esto, ¿no? Porque no en todos los trastornos psicóticos van a tener, en la mayoría tienen solo los síntomas positivos, ¿no? Las alucinaciones, los delirios, etcétera. Pero los síntomas negativos son síntomas que si ustedes ven, los puede hacer desconfiar de una esquizofrenia. Claro que como dijo su compañera, no la van a diagnosticar en un día, no deben tampoco, es un diagnóstico pesado, ¿no? No es que no se pueda hacer nada, es incurable pero tratable y ahora se ha avanzado mucho, pero no deben en un día, ¿no? Poner un diagnóstico de esquizofrenia en una sola consulta, ¿no? Se tiene que dar, siempre se pone trastorno psicótico, ustedes lo van a ver en el CIE-10, simplemente se pone trastorno psicótico, ¿no? Hasta ir evaluando, y ya la esquizofrenia en realidad uno se va dando cuenta con el tiempo, porque no es que todos los síntomas negativos aparecen ya. Lo primero que ustedes van a ver, honestamente, son los síntomas positivos, ¿no? Inclusive el primer episodio psicótico en una esquizofrenia va a ser agitado en muchos casos, ¿no? Especialmente si es una paranoide, ¿no? Imagínense que se sientan perseguidos ustedes. Entonces, y después ya va a ir perdiendo lastimosamente, que los síntomas negativos, va a ir perdiendo parte de su cognitividad y va a ir perdiendo afectividad, lastimosamente. Entonces, por eso que parte de la rehabilitación es tratar de mantener la cognición, ¿no? Tratar de que la persona tenga cierta, no encerrarlo porque va a perder más sociabilidad y más habilidades sociales, más bien es hacer las terapias grupales, ¿no? Y todo eso. Justamente es por eso de que les he hablado tanto del por qué el tratamiento ahora no es encerrarlo, ¿no? Porque la esquizofrenia de por sí es deteriorante, pero si nosotros le agregamos, ¿no? Un encierro, ¿no? Y una prisión, el paciente se va a deteriorar más, ¿no? Y eso es todo lo contrario contra lo que nosotros peleamos. Nosotros damos tratamiento para tratar de que esto no avance tan rápido, ¿no? Y que su cognición no se deteriore tanto. Inclusive en España y en algunos lugares logran de que hay pacientes esquizofrénicos con un buen tratamiento logran trabajar, ¿no? Y eso es lo mejor que se podría hacer, ¿no? Y hay documentales, ¿no? De personas que dicen, yo tengo esquizofrenia, tomo esto, vivo en una casa de cuidadores, pero puedo trabajar. Bueno, eso es lo principal y esta clasificación es examen, chicos, ¿ya? O sea, sáquenle fotos, cuando uno las pase, ustedes apréndansela de memoria, porque eso es lo principal de esquizofrenia, ¿no? Eso es lo que diferencia la esquizofrenia, ¿no? Estos síntomas positivos y negativos y cognitivos y afectivos es lo que la diferencia, pero específicamente que se mencione síntomas positivos y negativos, ¿no? Es lo que diferencia la esquizofrenia de cualquier otra psicosis y es lo que hace que sea una de las enfermedades más graves en psiquiatría, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante esta clasificación, de que ustedes no se olviden y ustedes se van a dar cuenta con los otros trastornos cuando los veamos, los vamos viendo, ¿no? Que no presentan toda esta sintomatología. O sea, es bien compleja la esquizofrenia, como ustedes pueden ver. Continúe, Diana. Gracias, doctora. Leo, ¿puedes cambiar, por favor? Vamos al diagnóstico. No existe una prueba diagnóstica definitiva para lo que es la esquizofrenia. El psiquiatra realiza un diagnóstico basándose en lo que es una evaluación del hospital, del historial, diré, de la persona y de su sintomatología. Para establecer un diagnóstico de la esquizofrenia, los síntomas deben durar por lo menos 6 meses y asociarse con deterioro significativo del trabajo. Los estudios o el desarrollo social, la información procedente va a ser de la familia, amigos, profesores, es importante para establecer cuándo se comenzó la enfermedad. De acuerdo con el DSM-I, aquí va a disculpar, pero no me acuerdo bien las dos que hablaban aquí.
de la esquizofrenia se requiere de 2 elementos siguientes, pero no lo anoté y no me recuerdo bien y no tengo. El DSM-5, ¿no? Sí. Ahorita lo vamos a buscar. Estoy sin mi computadora, yo también porque estoy con otra nueva, pero ahorita yo se los digo porque está en internet. Esquizofrenia, ahorita vamos a buscarlo ya, criterio. Es el criterio A y el criterio B, ¿no? Me Sí. acuerdo. Ahorita lo vamos a... Lo que pasa es que no lo tengo en mi documento lastimosamente, pero ahorita lo encontramos, no es difícil de encontrar. Que justamente son los síntomas que su compañera estaba hablando, ¿no? Usualmente el criterio A son los delirios, ¿no? Las alucinaciones, y se van dividiendo de ahí. Ya tengo, lo voy a buscarlo, ya no encontré el DSM-5. Lo tengo que encontrar la esquizofrenia. Psicóticos, esquizofrenia, aquí está la página 9. Acá está. Vamos a buscar los criterios. Porque se los mandé yo, chicos, ¿no? Porque como estaba en mi otra computadora, donde los tengo todos, yo recuerdo que se los mandé. Porque acá no me salió completo, esperen un ratito. Aquí creo que está. Bueno, lo encontré el DSM-4 que es muy parecido. Después yo se los voy a mostrar el DSM-5 cuando ya pueda pasar mis documentos, pero es para que tengan una idea. Los síntomas característicos del criterio A, ¿no? De los siguientes, cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de un periodo de un mes o menos si se trata, que el criterio A en realidad es el tiempo que dijo su compañera, ¿no? De los meses, ¿no? Porque no es que, como dije, es de un día, ¿no? Tiene que tener por lo menos un mes, ¿no? Por lo menos de presentar seguido esto, ¿no? A 6 meses, ¿no? Y especialmente se lo pone a 6 meses porque muchas veces el episodio psicótico breve puede durar un mes, ¿no? Y tener muchos síntomas parecidos a la esquizofrenia. Pero después del mes de tratamiento mejora y le pasa. El esquizofreniforme dura 6 meses, ¿no? Por eso es que ponen ese término de 6 meses, es importante. Y también el esquizofreniforme puede mejorar y no ser una esquizofrenia, ¿no? Y en esto, lo que tenemos que mirar en ese tiempo, ¿no? De un mes a 6 meses, es que 1, pueden haber ideas delirantes, 2, alucinaciones, 3, lenguaje desorganizado, 4, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, ¿no? El catatónico es que se quedan como quietos, inmóviles. No se da tanto ahora por la medicación, les cuento, pero antes se daba y era súper raro porque inclusive ustedes lo podían cambiar de posición al paciente y el paciente se quedaba horas en la posición de que ustedes lo ponían, ¿no? Era algo que solo se daba en esquizofrenia y no se entendía, pero pasaba, ¿no? Pero ahora con los antipsicóticos ya es muy raro de ver, ¿no? Y 5, síntomas negativos, que era lo que su compañera tenía en su cuadro. El B es la disfunción social laboral. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes de la actividad está claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno, ¿no? O cuando el inicio es en la infancia o adolescencia, porque puede dar, ¿no? Fracaso en llegar al nivel esperable de rendimiento interpersonal, académico o laboral. En C es la duración, ¿no? Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses, creo lo que hablábamos. Este periodo de 6 meses ha de incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio A, o menos si se ha tratado con éxito, y puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. O sea, los prodrómicos es que usualmente las personas que tienen psicosis ya han tenido algunas señales. La familia dice, ya se está bailando,
ya había dejado de ser, ya había cambiado un poco su personalidad, ya no era tan ocurrente, ¿no? Algo que nos decía siempre mi profesor, me acuerdo de psicopatología, es que cuando la psicosis se manifiesta, la psicosis ya es vieja, ¿no? O sea, eso ha tenido su tiempo de episodio prodrómico, así como de incubación, podríamos decir, ¿no? Y tiene síntomas prodrómicos. Cuando uno le pregunta a la familia recién empieza a decir, y además que la esquizofrenia tiene síntomas residuales, porque tiene síntomas, o sea, cada episodio de esquizofrenia, cada crisis, va a deteriorar un poco. Y por ejemplo, uno de los síntomas residuales es que la persona, a pesar de tener medicación, si es paranoide, siempre va a quedar suspicaz o con alguna idea rara, ¿no? Y uno algunas veces lo trata de convencer y medio que ya se deja llevar, pero como que uno no lo ve totalmente convencido. O sea, el delirio no cede totalmente, baja y es manejable, pero no cede del todo. Y durante estos periodos prodrómicos residuales, al menos en la esquizofrenia, en otros trastornos psicóticos sí puede ceder. O residuales, los signos de la alteración pueden manifestarse solo por síntomas negativos o por 2 o más síntomas de la lista presentes de forma atenuada. De exclusión de los trastornos esquizoafectivos, ¿no? Y del estado del ánimo, que sería la bipolaridad o esquizoafectivo. La bipolaridad ya lo vamos a avanzar, y el esquizoafectivo es como si se uniera una esquizofrenia y una bipolaridad. También lo vamos a ver, ¿no? De qué se trata. Tiene mejor pronóstico que la esquizofrenia, pero es más difícil de manejar que el trastorno bipolar. El trastorno esquizoafectivo y los trastornos del estado del ánimo con síntomas psicóticos se han descartado, o sea, tendríamos que descartar eso antes, ¿no? De ver, o sea, se descarta otro tipo de trastorno psicótico o del estado del ánimo, ¿no? Que encaje más con el paciente. Si se descartan todo lo demás, ¿no? Y además presenta lo anterior, podemos decir que podría ser una esquizofrenia. Exclusión de consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque algunas sustancias generan, ¿qué generan? Que se deje de comer, que solo se consuma la sustancia, que dejen de hacer sus actividades, que se peleen con la familia, que tengan alucinaciones, depende de la sustancia, ¿no? O de enfermedad médica, porque hay trastornos que pueden producir psicosis también, o síntomas psicóticos como yo, o parecidos. Por ejemplo, les había hablado yo de la encefalopatía hepática, que muchas veces parece que es un trastorno psicótico, y en realidad es un trastorno confusional. Los trastornos confusionales muchas veces son confundidos por trastornos psicóticos y pueden ser más bien fiebres altas o alguna enfermedad metabólica, ¿no? Y el trastorno no se debe a efectos fisiológicos de alguna sustancia, y la relación con un trastorno generalizado del desarrollo, por ejemplo, autista, ¿no? Un trastorno autista o un trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Se tiene que evaluar ahí, ¿no? Que la persona no tenga un retraso, ¿no? Y no significa que no pueda tener esquizofrenia, ¿no? Sería un diagnóstico adicional, pero hay que ver si es más autista o de retraso que le está viniendo, ¿no? Que la persona no pueda avanzar en lo funcional, ¿no? Porque algunas veces es por lo funcional, por los síntomas negativos que se desconfían, ¿no? Solo se realizará si las ideas delirantes o alucinaciones también se mantienen durante al menos un mes. O sea, si la persona tiene autismo o retraso, pero además presenta alucinaciones, ahí ya se podría pensar recién, digamos, ¿no? Y que pase de un mes en que podría cursarse de hablar de una esquizofrenia, ¿no? Esos son los criterios principales, ¿no? Del DSM-5, que hablaba su compañera, ¿no? Y en curso podemos tener síntomas residuales interepisódicos. Puede ser continuo, o sea que no logremos controlar la persona esté mucho tiempo, ¿no? Algunas veces cuando no los llevan también a control y están mucho tiempo los encierran y no les dan tratamiento y continuamente mantienen la psicosis por mucho tiempo. Episodio único en remisión parcial, ¿no? Que haya sido solo un episodio, pero con el tratamiento ha remitido, pero como se dice, parcialmente. Episodio único en remisión total, cuando se puede decir que esa persona pasó los 6 meses, ¿no? Tardó, pero hubo una remisión total y con tratamiento prácticamente la persona se ve muy recuperada, ¿no? Hay una remisión total, ¿no? Pero que lastimosamente, si bien en otros episodios sabemos que cada vez va a ir deteriorando más, ¿no? Pero ahí nos haría dudar, por ejemplo,
de que por ahí sea otra cosa, ¿no? Que no sea tanto esquizofrenia, ¿no? Nos haría dudar, ¿no? Pero cada episodio o cada crisis que va teniendo el paciente, lastimosamente lo va deteriorando más. Otro patrón no especificado, ¿no? O sea, que no entre en ni una de estas, digamos, ¿no? Menos de un año desde el inicio de los primeros síntomas de la fase activa. O sea, esas son las clasificaciones del curso longitudinal que nosotros le podríamos dar, ¿no? Y los tipos de delirio pueden ser muchísimos, ¿no? Como hemos visto en psicopatología. Pueden haber fantásticos, místicos religiosos, de tipo paranoide, ¿no? Que son los de persecución, de ruina y minusvalía, ¿no? Hay el delirios especiales de Cagra, si no me equivoco, el de Cagra es que piensan que su cuerpo se les está muriendo, ¿no? Hay un delirio de que piensan que alguien los ha suplantado, ¿no? Y que es otra persona la que está, o que los ha suplantado a sus familiares, que no me acuerdo ahorita qué se llama, pero de delirios hay, como podemos, hay libros y libros, ¿no? De tipos de delirio, porque realmente hay bastantes. Pero esos son los principales síntomas y criterios del DSM-5, que es como les dije, es una de las clasificaciones de la Asociación Americana, ¿no? De Psiquiatría y Psicología. Ya, era eso, ¿no, Diana? Lo que le faltaba al DSM-5. Sí, doctora. Ya, continúe. O continúe, no sé a quién le toca. Ya. El médico debería descartar, o sea, la posibilidad de que los síntomas del paciente los síntomas del paciente psicótico estén causados por un trastorno afectivo. Con frecuencia se van a realizar lo que es análisis de laboratorio para descartar el abuso de sustancias tóxicas o un trastorno subyacente del tipo endocrino o neurológico que puedan tener algunas características de psicosis. Ejemplo de este tipo de trastornos son los tumores cerebrales, la epilepsia del lóbulo frontal, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades de Huntington, las enfermedades hepáticas y las reacciones adversas a los medicamentos. Ese creo que es de mi compañero. Ya, continúe, a que le toque, por favor. Gracias. Siguiendo con la exposición, en el tratamiento, dentro de los diferentes medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esquizofrenia, se distinguen en varias familias de fármacos. Vamos a tener los antipsicóticos, que son los fármacos antipsicóticos, que son los indicados para los pacientes con esquizofrenia y siempre deben ser la base de su tratamiento. Y los fármacos correctores de los efectos secundarios de los antipsicóticos. Eso sería, doctora, el Como tratamiento. decía, como dijo Alejandro, tendríamos los antipsicóticos típicos y atípicos, ¿no? Los típicos tienen más efectos extrapiramidales. ¿Qué significa esto? Vuelva a su diapositiva, Valeria, a la última, sí, de tratamiento. Ya, significa que pueden tener los síntomas que llamamos nosotros parkinsonianos o símil al Parkinson, es decir, temblores, ¿no? Contracciones musculares. Ustedes van a tener pacientes que les dicen que tienen dolores musculares o que tienen contracción, o el síndrome de la rueda moscada, que es cuando ustedes le hacen este movimiento al paciente, ustedes van a sentir cuando hacen esto que es como que está haciendo así el paciente, como que algo lo está trancando, ¿no? Y ustedes realmente lo sienten, ¿no? Y les cuesta cerrarlo el brazo del paciente, ¿no? Pueden tener crisis oculomotoras, ¿no? Que los músculos de los ojos también tengan contracciones y los ojos se les vuelquen algunas veces o les duelan mucho los ojos. O en la lengua también les pasa mucha salivación, ¿no? Esos son los efectos, y por eso los fármacos correctores, usualmente es el viperideno, ¿no? Es el que más hay aquí en Bolivia, que evita que no sean tan intensos o directamente
directamente los quita, ¿no? Estos síntomas, ¿no? De estos fármacos de primera generación, que también le llamaban el aquinetón, ¿no? Que es como el antídoto en realidad a los efectos adversos. Y los de segunda generación, ¿no? Los que no son tan clásicos, no tienen tan marcados estos efectos, los tienen mucho menos, ¿no? Y también tocaban las vías serotoninérgicas, como dijo Alejandro, ¿no? Y su unión con los receptores dopaminérgicos es una unión que no es tan fija, ¿no? Que es más temporal, ¿no? Y además de que no solo iban a porque en la dopamina tenemos los receptores D1 y D2, ¿no? Iban más hacia el D2, ¿no? Y de alguna manera eso hacía de que no tengan tantos efectos extrapiramidales, ¿no? Pero sí, lastimosamente, tienen efectos metabólicos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Muchos pacientes engordan, muchos pacientes retienen líquido. Con la risperidona, por ejemplo, las mujeres pueden tener secreción mamaria de leche, ¿no? Porque es uno de sus efectos, por ejemplo, particularmente la risperidona se da más, ¿no? Eh, y si una persona es diabética, por ejemplo, tiene sobrepeso, tenemos que hablarlo muy bien con el paciente, ¿no? Hay medicamentos que engordan más que otros. La risperidona, por ejemplo, no engorda tanto, pero puede tener ese efecto en las mujeres, ¿no? Y cuando tiene ese efecto hay que cambiarlo, lastimosamente. La quetiapina engorda, pero no tanto, ¿no? Pero sí con el tiempo va engordando, va reteniendo. Y cada vez, en realidad, los antipsicóticos más nuevos, no es que sean más potentes, porque en realidad los primeros al parecer eran más potentes, ¿no? Pero lo que se está buscando ahora es que tengan menos efectos adversos, ¿no? Y hay fármacos como la lurasidona que ya no los engorda tanto, que no retienen tanto líquido, ¿no? Entonces vamos bajando esos efectos secundarios. Por ese tema es que también el ejercicio físico, ¿no? Y la actividad física, o sea, hacerlos bailar, que tengan una actividad es importante y una dieta adecuada, porque ellos ya con la medicación tienen la tendencia a engordar más, ¿no? Y eso es importante que se le explique a la familia. Y se ha visto que eso genera también deterioro en el paciente, ¿no? El hecho de que el paciente empiece a tener síntomas metabólicos, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, también lo deteriora al paciente. Y cuando la persona se le hace una buena dieta, se logra que por lo menos camine, que no engorde tanto, ¿no? Que su índice de masa corporal no sea muy elevado, que su circunferencia abdominal no sea muy elevada. Se ha visto que estos pacientes también tienen menos deterioro cognitivo y tienen mejor pronóstico. Entonces, eso es importante recordar de los antipsicóticos, ¿no? Es súper importante entenderlo y por qué son manejados por un profesional, ¿no? Y no se los da así nomás, digamos, ¿no? Además, digamos, ¿no? Que hay que saber a quién dar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la olanzapina es buenísimo para la crisis, pero engorda altísimo, ¿no? Entonces no se lo puedes dar a cualquier persona, digamos, ¿no? Entonces tenés que elegir el antipsicótico de todos los antipsicóticos que hay, de acuerdo a lo que necesites y de acuerdo al paciente, ¿no? Eh, bueno, pero esos son los más conocidos. Aquí en el medio, los que hay. El Aldol, que era uno de los más antiguos, dejó de venir en vía oral y en inyectable, ¿no? Y lo están consiguiendo por contrabando. ¿Y por qué es tan importante el Aldol? Porque se usa en trastorno confusional y en delirium tremens. Es uno de los mejores tratamientos y que tiene menos efectos adversos de manera endovenosa, ¿no? Vía oral da más efectos que les decía parkinsoniano. Y ahora solo contamos con el aldol de canoato, que es un aldol que se pone una vez por mes y te dura como para todo el mes, que se da en pacientes que no quieren tomar la medicación, que créanme que son muchos, ¿no? En otros países hay olanzapina también en esa opción para mes, ¿no? Y el risperdal, creo, o sea, la risperidona. Aquí solo lo encontramos la risperidona vía oral, ¿no? Encontramos la olanzapina
y encontramos la quetiapina. Esos son los que más encontramos y el aripiprazol, pero que lastimosamente el aripiprazol no ha mostrado tanta potencia, pero es el más recomendado en adolescentes que tengamos desconfianza, que tengan padres esquizofrénicos, por ejemplo, y que los hayamos, que por ahí no tengan tantos amigos, que por ahí tengamos algunos síntomas premórbidos de enfermedad. El aripiprazol es una buena opción. En trastornos límites también es una buena opción, ¿no? Para no dar un antipsicótico tan fuerte y ni con tantos efectos adversos, el aripiprazol es una buena opción, ¿no? Pero en realidad en otros lugares, digamos, se hace mucho contrabando con la clozapina, ¿no? Que es uno de los mejores antipsicóticos, ¿no? De segunda generación, y eso que es uno de los más antiguos, pero sigue siendo. Y en otros países lo producen muy barato, entonces aquí se lo trae contrabando. Otro que se está trayendo es la luracidona, que ese sí es de los más nuevos y tiene menos efectos adversos, pero hay muchísimos, ¿no? Antipsicóticos, ¿no? Que acá no tenemos lastimosamente, ¿no? Y que la familia tienen que trárselos como sea, ¿no? Porque no todos los antipsicóticos que hay acá los ayudan a los pacientes. Algunas veces hay que cambiar de antipsicótico y eso los ayuda, o se hace combinaciones de antipsicóticos, ¿no? Eso también pasa. Y algunas veces necesitamos el biperideno también, ¿no? Porque la quetiapina, aunque sea de segunda generación, en algunos pacientes sí produce dolores musculares, ¿no? Entonces hay que ir viendo, ¿no? No es tan fácil el tratamiento como ustedes ven. Y algunas veces tenemos que agregar, cuando tienen depresión o ansiedad, los antidepresivos y los ansiolíticos. En la mayoría de los casos ustedes van a ver que lo mejor es que empecemos con poca medicación, ¿no? Con menos moléculas. Pero ustedes van a ver y que los pacientes ya más avanzados tienen una combinación de antipsicóticos con ansiolíticos y algunos antidepresivos, ¿no? Cosas así, digamos, ¿no? Van a haber combinaciones de medicación, ¿no? No solo una cosa. O algunos, si son impulsivos, por ejemplo, también se dan medicamentos que usualmente son anticonvulsivantes, pero que se usan para el control de impulsos, como la carbamazepina. La carbamazepina es una de las más usadas. La carbamazepina es más limpia, tiene menos efectos adversos, ¿no? El Valcote, ¿no? Que es el valpaquine, ¿no? O el ácido valproico, son moléculas similares, ¿no? Y en general, algunas veces se usan también medicaciones antiepilépticas cuando hay agitación, ¿no? Pero se trata en general de que la persona, cuando se controle y el cuadro baje, se mantenga con un antipsicótico, ¿no? O sea, con una monoterapia sería lo mejor, mientras menos moléculas. Sí se puede. Pero algunas veces las personas, por sus delirios, a pesar del antipsicótico, no pueden dormir, ¿no? Y se les tiene que dar un ansiolítico, ¿no? Algunas veces están muy ansiosos o depresivos, ¿no? Y el antidepresivo los ayuda hasta a bañarse, ¿no? Porque les levanta el ánimo, les levanta, entonces, por eso se hacen combinaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, de este tema de esquizofrenia? Como les dije, los otros temas de trastornos psicóticos, yo les voy a pasar material, creo que les he pasado un poco a los chicos de los otros trastornos psicóticos, pero les voy a pasar más material si necesitan, les voy a buscar y les voy a pasar, ¿no? Son los otros trastornos psicóticos que van a encontrar en el libro, ¿no? Si quieren pueden mandarme su diapositiva, si quieren pueden pedirme información, pueden buscar de internet, yo igual los voy a ayudar a exponer, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que aprendamos. ¿Les quedó alguna duda de esquizofrenia? ¿No? O de las esquizofrenias, en realidad, porque es un conjunto de enfermedades, en realidad. No es un solo tipo, como ustedes ven, hay varios tipos. Doctora, Dígame. ¿es una enfermedad que se puede desarrollar de la nada, sí? ¿O hay que tener alguna herencia genética? Hay factores, como creo que alguna vez lo había mencionado, no recuerdo si con ustedes, predisponentes, precipitantes y perpetuantes, ¿no? En todas las enfermedades casi, en los trastornos, pero especialmente en la esquizofrenia, ¿no? La genética sí puede ser un factor importante, pero no significa que todas las personas que tengan familiares con esquizofrenia van a padecer esquizofrenia. Eh, Lastimosamente, una persona que tenga, por ejemplo, genética de esquizofrenia
y que, por ejemplo, sea prematuro, va a ser otro factor predisponente. No significa que todos los prematuros van a tener esquizofrenia, pero va a tener una vulnerabilidad mayor a presentar esquizofrenia. Que la madre, se habla mucho de que la madre haya tenido episodios virales, ¿no?, durante el embarazo. Hay muchas teorías que hablan de eso y que se han relacionado estadísticamente. También se relaciona, esos son los predisponentes como parte, ¿no?, además de la genética, ¿no? Que la persona haya tenido desnutrición también ayuda, ¿no? Los factores ambientales van a ayudar, ¿no? Que por ejemplo la persona haya sufrido mucho en su infancia, que tenga mala alimentación. El uso de drogas es uno de los factores precipitantes o gatillantes más importantes de personas que inclusive no tienen antecedentes genéticos de esquizofrenia. Cuando hay un uso excesivo, hay personas que si tienen una genética de esquizofrenia, inclusive, por ejemplo, hay personas que una vez de probar la marihuana, con solo probarla, tienen algo que es llamado un mal viaje, ¿no? Y las otras personas no lo tienen. Eso les indica que ustedes deben alejarse totalmente de la marihuana, porque la marihuana es una de las drogas que, aunque no se lo habla mucho, puede ser una de las mayores gatillantes de esquizofrenia, ¿no? Y si esa persona empieza a tener cada vez que usa marihuana síntomas psicóticos o esas cosas, esa persona tiene que alejarse totalmente de las drogas, porque podría desencadenar con su consumo, no solo de marihuana, sino cualquier otra droga, pero la marihuana está muy relacionada y se han hecho muchos estudios, ¿no?, con la marihuana, de ser un gran desencadenante de trastornos psicóticos, no solo de esquizofrenia, ¿no? Las drogas están muy relacionadas. Algunas personas pasan años, ¿no?, y no tienen, pero tienen otro tipo de deterioro por las drogas. Pero las drogas sí es un gran gatillante de la psicosis, en una de ellas es la esquizofrenia. Y si la persona se cura, ¿no?, o sea, si se le hace el tratamiento, se quita la droga y le pasa, y si no entiende el mensaje que su cuerpo le dice, lastimosamente nosotros le tenemos que explicar que puede llegar a desarrollar esquizofrenia si no deja su consumo. Y pasa mucho por la adicción, de que a pesar de que se les explica, continúan con el consumo y terminan con una esquizofrenia, lastimosamente, porque usualmente los primeros episodios psicóticos inducidos por sustancia, usualmente con tratamiento bajan, ¿no? Muchas veces paran, otras veces no paran, lastimosamente, pero en la mayoría de los casos con un buen tratamiento y dejar la sustancia baja. Pero el problema es la adicción, ¿no? Que ahí es una patología dual que nosotros llamamos, ¿no? Es el trastorno psicótico más la adicción, y eso es más difícil de tratar. Esos son los factores precipitantes, y los factores perpetuantes podría ser que siga el consumo, como les decía, o que no tenga una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Que no tenga una buena vida, ¿no? Económicamente, ambientalmente, que sea una persona maltratada, etcétera, ¿no? Que no sean condiciones adecuadas, ¿no?, para la persona, y que eso haga que se perpetúe la enfermedad, o que inclusive no solo se perpetúe, sino que tenga un pronóstico más negativo. Usualmente tiene más mal pronóstico una persona que no tiene familia, porque no tiene quien lo cuide, una persona que sea soltera, una persona que haya migrado, ¿no? Eso puede también ser un factor precipitante, porque aunque no crean, la migración para algunas personas, el trastorno de adaptación, no todas las personas se adaptan, y no sabemos también, de acuerdo al país al que van, cómo son tratados, ¿no? Y los migrantes sufren mucho de acuerdo a su situación económica, o por qué razón migraron, ¿no? O cómo está su país, cómo está su familia, ¿no? Las condiciones que llega al país, ¿no? Entonces, eso también pueden ser factores que influyen mucho, ¿no?, en la psicosis, ¿no? Pero no todo el 100% de las personas que tienen genética de esquizofrenia significa que la va a tener, ¿no? Ahí está en que justamente
es bueno hacer seguimiento a los familiares de las personas esquizofrénicas para ver justamente su personalidad, ¿no? Hay ciertas personalidades también que tienen más tendencia, como las esquizoides, ¿no? Es uno de esos tipos, las paranoides, ¿no? Porque el tipo, cuando veamos personalidad la vamos a ver. Y hay una más que ahorita no me sale el nombre, pero que se las voy a exponer yo y les voy a explicar, ¿no? Y ese tipo de, de personalidad con genética de esquizofrenia tenemos que tenerle más ojo a esos niños, ¿no? O adolescentes para prevenir, o inclusive dar un tratamiento preventivo, ¿no? En esos casos como el aripiprazol, que es un antipsicótico de los más nobles, ¿no? Que no tiene muchos efectos antipsicóticos, pero que sí puede prevenir, ¿no? Una crisis y que no se desestructure la persona, ¿no? Porque la esquizofrenia no solo es que vienen los síntomas positivos, es que prácticamente la persona se desestructura, ¿no? Cognitivamente y hasta en su personalidad y en su afectividad, ¿no? O sea, por eso esquizofrenia es como le decimos mente partida, la persona se desestructura, ¿no? Es así de grave la esquizofrenia, pero ahora se la trata mucho mejor, ¿no? Y las personas tienen una mucha mejor recuperación y recovery, ¿no? Y eso es lo que se intenta, ¿no? Que desde el primer episodio la persona tenga su tratamiento, que no corte su tratamiento, que se trate de que la persona haga ejercicio, que coma bien, que tenga terapias ocupacionales, que tenga un horario. Todo eso va a ayudar a que tenga mejor pronóstico la persona con esquizofrenia y que también los ayude a los padres y que en vez de ser una carga más bien sea una ayuda, ¿no? Una persona con esquizofrenia bien tratada puede ayudar muy bien en la casa y hacer trabajos inclusive menores de mensajería o de cosas así, digamos, ¿no? Tener una vida muy cercano a lo normal, ¿no? Difícil de lograr, pero se puede, ¿no? Y se logra y se está logrando en algunos países, ¿no? Aquí yo he tenido unos cuantos pacientes que he visto que las familias han tenido muy buen tratamiento y que los pacientes, inclusive de años crónicos, por ejemplo, teníamos un paciente, me acuerdo hasta ahora su nombre, Camilo, que él siempre escuchaba voces que le decían gordo, feo, todo eso, y tendía a atacar a las personas. Los padres lograron conseguir la clozapina, se le empezó a dar la clozapina, y eso que cuando los pacientes son resistentes a los antipsicóticos y mantienen, se recomienda dar la clozapina en los primeros años porque tiene mejor pronóstico, pero él ya había pasado los 5 años, se le dio la clozapina y casi ese delirio, él lo habla y lo cuenta y todo, pero casi desapareció su delirio, o sea, casi, y él cuenta, yo tengo esto, y va inclusive a muchas charlas y él comenta y ahora lo ayuda mucho a sus padres, lo ayuda en sus empresas, él es prácticamente el compañero de sus padres y es un paciente que se ha mantenido ya más de 5 años con la clozapina, solo con clozapina, muy bien, ayudándolos a sus padres en todo, ¿no? Y que inclusive él va a las charlas, tienen una asociación y él les explica a los pacientes la importancia de tomar la medicación. Ahí es donde se ve un éxito, ¿no? Y él tiene ocupación en su casa, él lo ayuda, como le dije, a sus padres en el trabajo, ¿no? Él obviamente tiene supervisión de sus padres. No, no es peligroso ahora en ningún sentido para su familia y para nadie. Es una persona mucho más sociable, ¿no? Y que de hecho es muy abierta para hablar de su enfermedad y cómo empezó y todo, ¿no? Que muchas veces en seminarios él ha ido y nos ha colaborado, ¿no? Y sus padres igual son muy abiertos, ¿no? Ese es uno de los pocos casos que yo he visto aquí en Santa Cruz que ha resultado el tratamiento y que se ha dado muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, es un tema largo y por ahí también ya están cansados. Igual vamos a seguir con los otros trastornos psicóticos y vamos a ver la característica de cada uno, ¿no? En la siguiente clase, ¿no? Creo que usted, Leonardo, me dijo, ¿no? Que le tocaba otros trastornos psicóticos, ¿no? No sé si le entendí mal. A usted le toca, a su grupo, usted le Doctora, creo toca que a mí me toca el grupo 3, yo. Trastorno de la personalidad ahí, ¿no? la personalidad, sí, pero no es de lo que ponen ustedes. Debe ser afectividad
Creo que Trastornos tenía de... cierto documento, doctora. Ah, ¿era de ansiedad o del estado de ánimo? Uno de esos dos era usted, creo que yo me acuerdo. Ah, el estado de ánimo. Ujú. Ese es el 3, ¿no? Ya. ¿Usted, Kevin, era que le tocaba los otros trastornos psicóticos? Doctora, le quería preguntar porque no me acuerdo ni el tema ni cuándo expongo. Ya, lo voy a buscar entonces en mi otra computadora que no me sirve para internet, pero lo tengo en mis documentos. Y se los paso más de un rato en WhatsApp, ¿ya? De nuevo, dígame. Doctora, somos grupo Kevin, yo y Selma. Es Ya, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Somos el tema 5. allá es el último. Entonces, Kevin, ya ahí sabes Ah, el último tema. No, no era. Es que usted estaba, me estaba preguntando por eso preocupado porque se había confundido. Usted pensó que exponía hoy, ¿no? Sí. No, no, ya escuchó. ¿Hay alguno aquí que expone la próxima semana, chicos? Para que me escriban y así yo les voy pasando información. Es que tengo que pasarles de mi otra máquina con la que no me puedo conectar porque todavía en esta no tengo información, lastimosamente, por eso estoy medio perdida, ¿no? Y hablándoles un poco de memoria. Pero por favor escríbanme del grupo que les toca a los otros trastornos psicóticos, como me escribió este grupo, ¿no? Y así yo les puedo pasar información, ¿no? Para que ustedes tengan una ayuda, ya, si es que necesiten. Bueno, eso es todo, chicos, que tengan buenas noches, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Gracias, hasta doctora. Hasta luego. luego. ¿Te volviste más temprano?